¿Qué haces cuando las personas que deberían ayudarte a seguir a Cristo terminan haciendo más difícil tu vida? La iglesia está llena de personas imperfectas, personas que te pueden frustrar, decepcionar y hasta hacer daño. Y cuando eso ocurre, nuestra reacción natural muchas veces es alejarnos. Pero, ¿y si al salir corriendo estamos abandonando algo que Dios mismo ha provisto para ayudarnos a perseverar? En 1 de Tesalonicenses 5, del 12 al 15, Pablo nos muestra cómo vivir juntos cuando amar no es fácil. Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos nuestra serie Esperanza Firme en un Mundo Inestable y hemos estado recorriendo 1 de Tesalonicenses para descubrir cómo el Evangelio nos da estabilidad cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Pablo nos recuerda que nuestra esperanza en Cristo no solo cambia la manera en que enfrentamos el sufrimiento o esperamos su regreso, también transforma la manera en que vivimos juntos como pueblo de Dios. Hoy vamos a ver qué sucede cuando esa vida en comunidad se vuelve difícil. En 1 de Tesalonicenses 5, del 12 al 15, Pablo nos muestra que Dios usa precisamente a personas imperfectas para ayudarnos a perseverar. Y algunas veces corrigiéndonos, otras animándonos o sosteniéndonos. Y vamos a descubrir también que el llamado no es simplemente a soportarnos unos a otros, sino a buscar activamente el bien del hermano, incluso cuando amar cuesta. Si tienes una Biblia, busca 1 de Tesalonicenses 5:12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Una de las cosas más frustrantes que he enfrentado como pastor son las relaciones entre los hermanos de la iglesia. Cuando tengo que confrontar un pecado que alguien no quiere reconocer, cuando llega una persona que quiere ser libre de un vicio, pero no está dispuesta a recibir ayuda, cuando un matrimonio está en peligro, pero uno de ellos o los dos se alejan y se aíslan para no reconocer su parte en el problema. No es fácil. Si Dios no me hubiera llamado a esto, sería fácil decir, este no es mi problema, allá ellos. Y a veces, hermanos, que pudieran ayudar, se limitan a criticar o chismear acerca de lo que saben o lo que se imaginan. Pero siempre he sentido que no debe ser así. Dios nos llamó a ser una familia, a ser parte del cuerpo de Cristo, como miembros los unos de los otros, a caminar juntos y fortalecernos mutuamente en el Señor. Cuando uno sufre, todos sufrimos. He visto a toda una congregación sufrir los estragos de un divorcio y cosas peores. No debiéramos hacernos tanto daño unos a otros, sino luchar para que la iglesia sea un oasis estable en un mundo inestable. Pero es fácil desanimarse. ¿De dónde sacamos fuerzas para perseverar cuando la vida cristiana pesa y las dificultades interpersonales nos sacuden? Mi hermano, no estoy diciendo que haya una solución fácil para estas cosas. Las relaciones son complicadas y cuando hay pecado de por medio, pueden ser muy dolorosas. Pero Dios no nos ha dejado solos. Él ha provisto lo que necesitamos. Y puede ser que parte de su provisión se encuentre precisamente en ese lugar del cual tantas veces queremos salir corriendo. Pablo nos va a ayudar a verlo claramente en 1 de Tesalonicenses 5 del 12 al 15. Escuche conmigo el texto.
Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Amén. Qué hermoso suena, ¿verdad? Parece la iglesia ideal. Pastores que pastorean bien, miembros que los honran, una congregación que procura la paz, que tiene paciencia, que busca lo bueno para con todos, incluso los que les han hecho daño. Tremendo. Pero la realidad del pecado hace que esto suene como algo inalcanzable. Sé realista, Pablo, no somos perfectos y nos pides algo imposible. Pero acuérdate de algo que Pablo dice en el capítulo anterior. Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Y les dice, sigan creciendo en ese amor. Y más, que abunde, que desborde. Ahora, ¿cómo luce eso? ¿Y cómo se ve ese amor cuando amar no es fácil? Mi hermano, Pablo no está describiendo una iglesia perfecta. La iglesia no está compuesta de personas perfectas. Sus miembros, y eso te incluye a ti si eres creyente, son santos en Cristo y a la misma vez pecadores en proceso de transformación. Y esa es la realidad que debemos aceptar y abrazar. Pero cuando nos toca lidiar con esa imperfección, tenemos la tendencia a protegernos a nosotros mismos en vez de ver lo que Dios quiere hacer en nosotros en medio de ella. Y fíjate dónde comienza Pablo. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Ahora aquí Pablo está hablando de los pastores y líderes espirituales entre ellos. A primera vista no vemos un problema. Están trabajando, dirigiendo, instruyendo. Sin embargo, te pregunto, ¿por qué será importante que Pablo les diga que los reconozcan y que los tengan en muy alta estima con amor? Una pista aparece en una de las cosas que estos líderes hacen. Hay un matiz que no se percibe tan fácilmente en la traducción que leímos. Leímos que estas personas los instruyen, pero en la traducción Reina Valera dice los amonestan. Y esa palabra quizás nos ayude a sentir un poco mejor el peso de lo que Pablo está diciendo. La palabra griega que Pablo usa está relacionada con la idea de la mente, del entendimiento. Se trata de instruir cuando algo en nuestra manera de pensar o de vivir necesita cambiar. Incluye advertir, corregir, hablar con amor y seriedad para ayudar a esa persona a volver al camino correcto. Y eso a veces nos cae mal. No me molesta que trabaje mucho el pastor si es con los demás, pero que no se meta conmigo. Está bien que me enseñe cosas lindas y profundas acerca de Dios o que me dé consejos prácticos para mejorar mi vida, pero que no me amoneste, que no me confronte, porque eso me incomoda. Pablo está diciendo que debemos valorar incluso lo que no nos agrada. Debemos reconocer que Dios ha puesto estas personas entre nosotros para nuestro bien, aunque a veces no nos guste lo que nos dicen. Y piensa en esta paradoja. A veces queremos salir corriendo precisamente ante alguien que Dios ha provisto para nuestro crecimiento. Parte de la provisión de Dios para sostenerte en la inestabilidad de este mundo son las personas que Él ha puesto a tu alrededor. Dios ha puesto personas en tu vida para ayudarte a perseverar. Pastores y líderes. Pablo ya había descrito su propio ministerio como el cuidado de una madre, la exhortación de un padre. Timoteo había ido para fortalecer y animar la fe de ellos. Y ahora describe personas dentro de la propia congregación haciendo esa misma labor. El trabajo del pastor
es dirigirte en el Señor, enseñarte a caminar en lo que Cristo enseñó y corregirte cuando sea necesario. Y eso también lo vemos en Jesús. Jesús no amaba a las personas dejándolas cómodas en el error. Enseñaba, advertía, confrontaba y corregía. Y eso es bueno. Es necesario. Es parte de la provisión de Dios para ayudarte a perseverar. Y por eso Pablo nos llama a reconocer, valorar y honrar a las personas que hacen ese trabajo. Ahora, mira cómo continúa. Vivan en paz los unos con los otros. Esto es un imperativo. Es una orden. Deben vivir en santidad. El pastor va a trabajar mucho. Te va a dirigir en el Señor para tu bien y de vez en cuando tendrá que corregir tu manera de pensar para que puedas perseverar ante el sufrimiento, la persecución y la angustia. Así que, entre otras cosas, no le hagas el trabajo más difícil de lo que es. Y todos los pastores dicen amén. Pero hay otro aspecto de este imperativo. La frase los unos con los otros incluye a los pastores, pero también tiene que ver con los demás miembros de tu comunidad de fe. La paz que Pablo tiene en mente no es simplemente ausencia de conflictos. Los siguientes versículos muestran cuánto cuesta vivir de esta manera. Ahora mira lo siguiente. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Tremendo. Aquí Pablo habla a toda la congregación. Hermanos se refiere no solo a los pastores, sino a cada miembro. ¿Y a qué les exhorta? Escucha bien. Pablo quiere que todos sintamos la responsabilidad del cuidado espiritual de la iglesia, no solo los líderes. Volviendo a una imagen que Pablo usa en otra epístola, somos el cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene su función, pero somos un solo cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros para perseverar. Si me lastimo el pie, el resto de mi cuerpo responde para cuidar la herida. ¿No es así? Y ahora mira a lo que los exhorta. Pablo dice, amonesten a los indisciplinados. ¿Quiénes son ellos? Probablemente incluye a quienes vivían desordenadamente y posiblemente a quienes estaban desobedeciendo las instrucciones de Pablo acerca del trabajo. Algunas personas necesitan corrección. El pastor puede llamarles la atención, ¿verdad? Pero tú también puedes hacerlo como su hermano en Cristo, por amor a ellos, por amor a la iglesia y sobre todo por amor a Cristo. Debemos amonestarlos y llamarlos a caminar en fidelidad a Él. Segundo, Pablo dice, animen a los desalentados. Ahora, no sabemos exactamente qué los había desalentado. Pablo no identifica aquí la causa. Pero aquí está lo clave. El desalentado no recibe el mismo trato que el indisciplinado. No trates al desanimado como si fuera un indisciplinado. ¿Qué necesita? Ánimo, palabras de aliento, una oración, un abrazo, un versículo de la Biblia que dirija su mirada hacia la esperanza que tenemos en Cristo, una llamada, una visita para acompañarlo en su dolor. Eso lo puede hacer el pastor, pero tú también lo puedes hacer. Lo que sigue es también de mucha importancia. Pablo dice, sostengan a los débiles. Oh, mi hermano, aquí es donde muchos cometemos errores serios. Pablo no dice a qué tipo de debilidad se refiere. Lo importante es lo que manda hacer con el hermano que no tiene fuerzas. Ahora, cuando vemos a un hermano débil, podemos sentirnos tentados a regañarlo o simplemente decirle, tú puedes, sé fuerte. Otros tal vez se sientan tentados a abandonarlo porque vemos su debilidad como un problema que nos puede contaminar. Pero, ¿qué dice Pablo? No los abandonen. Sosténganlos, agárrense de ellos. Su debilidad no los convierte en una carga de la cual debemos librarnos. Ellos necesitan fuerzas y quizás Dios quiere usar las fuerzas que te ha dado a ti para sostenerlos. Ese es el tipo de amor que Dios nos llama a tener por ellos. Ahora, Pablo no nos está dando instrucciones para tener una iglesia libre de imperfecciones.
Nos está mostrando cómo vivir en una comunidad imperfecta con las fuerzas que Dios nos da. Y no promete que va a ser fácil. Por eso termina esta parte diciendo, y sean pacientes con todos. Esta frase abarca todo lo anterior. Cuando amonestas al indisciplinado, esa amonestación no es una varita mágica que lo va a convertir en un disciplinado. Sé paciente. Dios te ha llamado a esto. El desanimado quizás no se anime después del primer abrazo o la primera conversación. Sé paciente. El débil no se va a convertir en un campeón fuerte de inmediato. Sé paciente. Dios es paciente contigo, ¿verdad? Y quiero recordarte que todo esto es la obra de Dios en nosotros. No lo hacemos en nuestras fuerzas, sino con el amor que Dios nos provee y en el poder de su Espíritu. En otra carta, en Gálatas, Pablo nos enseña que la paciencia misma es fruto del Espíritu. Y el punto es que así como Dios ha puesto personas en tu vida para ayudarte a perseverar, Dios te ha puesto en la vida de otros para ayudarles a perseverar también. Y una cosita más. Amar no significa tratar a todos de la misma manera. Amar significa procurar el verdadero bien de aquel que Dios ha puesto delante de ti. Nuestra reacción natural pregunta, ¿cómo me está afectando esta persona? El amor pregunta, ¿qué necesita esta persona para su bien? ¿Viste eso? Es natural pensar en uno mismo primero. Dios nos llama a considerar la necesidad de nuestro hermano. Pero Pablo no ha terminado y ahora intensifica el problema. Hasta aquí hemos encontrado personas indisciplinadas, desalentadas, personas débiles. Ahora aparece alguien que te ha hecho mal. ¿Qué problema? Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. Fíjate, esto nos cuesta muchísimo. El versículo anterior quizás nos llame a incomodarnos un poco por el bien de nuestra familia espiritual, pero esto nos choca. Cuando alguien nos hace daño, lo natural es desear venganza. En el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente era un principio de justicia. El castigo debía ser proporcional al daño, pero no era una licencia para la venganza personal. Y cuando llegamos a Mateo 5, 38 al 42, Jesús confronta precisamente ese deseo de devolver el mal que nos hacen. Nos enseña a dar la otra mejilla cuando nos bofeteen, a entregar la capa cuando nos exigen la túnica y a caminar 2 kilómetros cuando te obligan a caminar 1. Lo que Pablo dice aquí refleja esta enseñanza de Cristo. Y nota el aspecto comunitario. Pablo dice, miren que ninguno, es plural. La iglesia tiene interés en cómo sus miembros responden cuando reciben mal. Observa que Pablo no se limita a prohibir la venganza. Dice además, procuren siempre lo bueno. No es simplemente no le hagas daño, eso es pasivo. Es procura su bien. Eso requiere acción. Y Pablo añade, los unos para con los otros y para con todos. El círculo se extiende. En Cristo aprendemos que la perseverancia cristiana ya no se trata solamente de yo, se trata de nosotros, incluso el que nos ha hecho mal. La gracia procura el bien del otro, aun cuando el otro nos haya hecho mal. Ahora, hemos recibido muchos imperativos. Honra y valora, enamora a tus líderes, amonesta al indisciplinado, anima al desalentado, sostén al débil, sé paciente con todos. Y cuando alguien te haga mal, no devuelvas mal, procura su bien. ¿Recuerdas la pregunta del principio? ¿De dónde saco fuerzas para vivir así? Todo esto puede sonar como una carga imposible de llevar, pero escúchame. La solución no es buscar dentro de nosotros mismos las fuerzas para esforzarnos más. Porque la verdad es que Pablo nos ha llevado al límite de nuestros propios recursos. Pero mira los versículos anteriores a este pasaje. En el versículo 9 vemos que Dios no nos destinó para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué?
para que vivamos juntamente con Él. La gracia precede a los mandamientos, y lo que Dios ha hecho en Cristo es la base para lo que nos llama a hacer aquí. Y piensa en esto. Cristo no solamente nos enseñó a no devolver mal por mal. Él murió para salvar a pecadores que habían pecado contra Él. Pero no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Luego en el capítulo Pablo escribe que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Versículo 23. ¿Y hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde descansa nuestra confianza para esto? Fiel es aquel que los llama, dice Pablo, el cual también lo hará. Dios usa nuestra vida en comunidad para ayudarnos a perseverar mientras esperamos encontrarnos con Cristo. Pero Dios no te dice, prepárate para la venida de Cristo con tus propias fuerzas. Y tampoco dice, te voy a santificar, así que no tienes nada que hacer. Su obra es precisamente el fundamento de nuestro esfuerzo. Miramos a Cristo. Dependemos del Espíritu. Recibimos por fe lo que Dios mismo provee. Y entonces obedecemos, amamos, servimos, amonestamos, animamos, sostenemos y procuramos el bien del otro en su fuerza. Mi hermano, ahí está la paradoja. Cuando la vida en comunidad se pone difícil, queremos protegernos, alejarnos, salir corriendo. Y claro, no estoy diciendo que debas tolerar abuso o permanecer en una situación de peligro, pero muchas veces queremos huir precisamente de uno de los medios que Dios ha provisto para fortalecernos y ayudarnos a perseverar. Dios ha puesto personas en tu vida para ayudarte y te ha puesto en la vida de otros para hacer lo mismo. El Dios que te llama es el Dios que te sostiene. Él es fiel. Él lo hará. Ahora, si todavía no has puesto tu fe en Cristo, no quiero que escuches este mensaje simplemente como un llamado a involucrarte en una iglesia. Para pertenecer realmente a la iglesia, primero tienes que pertenecer a Cristo. Tu primera necesidad no es aprender a vivir como esta comunidad. Tu primera necesidad es Cristo mismo. Y eso no es algo que puedes ganar ni lograr por ti mismo. Es un regalo de Dios. ¿Cómo lo hizo posible? Por medio de su Hijo. Cristo murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna. ¿Lo crees? Si hoy te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo por fe, vas a recibir lo que Dios promete en Él. Te hará parte de su familia, te librará de la ira y te preservará hasta el final. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, Dios no nos llama a seguir a Cristo aislado de los demás, sino a caminar con su pueblo, aun cuando amar sea difícil. Él pone personas en nuestras vidas para corregirnos, animarnos y sostenernos. Y también nos llama a hacer lo mismo por otros. El mundo necesita ver esta forma de vivir. Y por eso te invito a mirar a Cristo, quien nos amó con paciencia y buscó nuestro bien aun cuando éramos pecadores. Él nos capacitará. Confía en Él. Recibe su gracia y pídele que forme en ti ese mismo amor perseverante. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que nos das en Cristo. Señor, confesamos que a veces nos cuesta amar a los hermanos. Nos cuesta recibir corrección, amonestación, Señor. Nos cuesta trabajo perseverar en la iglesia porque, bueno, Señor, no somos fáciles. Perdónanos, Señor, por esa manera en que no nos amamos correctamente. Pero hoy te pedimos fuerzas para caminar en amor, para ser siervos fieles, Señor, en tu obra. Te pido que fortalezcas a los pastores, que fortalezcas a cada miembro de iglesia, que bendigas esas congregaciones, especialmente en lugares como Cuba y como otros países nuestros donde la lucha es verdadera. Señor, en cuanto a la escasez y la dificultad diaria, fortalécelos y dales tu paz, y que esas comunidades reflejen el amor tuyo. Y Padre, hoy te pido por aquel que
me escucha que todavía no ha creído, que hoy, Señor, tu gracia toque su corazón, abra sus ojos, le dé fe para creer en Jesucristo y venga hoy entregado. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito: celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente, o considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del Faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Esperanza Firme en un Mundo Inestable. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.